Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarme y por ver esta reflexión todos los días. Los que quieren escuchar sobre la palabra de Dios y quieren escucharme a mí. Esto que yo hago, lo hago más que todo, pues primero por Dios y segundo por mí. Y tercero, para ustedes. ¿Por qué primero, primero para Dios? Pues ya ustedes saben la respuesta. ¿Por qué primero para mí? Segundo para mí, porque es que yo desde un tiempo para acá, ese era mi anhelo, predicar la palabra de Dios, pero no me atrevía. Y entonces yo dije, algún día me voy a enfrentar a esas cámaras o al miedo que me va a predicar la palabra, porque a lo mejor me puedo equivocar. Y por ello hoy día es una gran satisfacción que yo hago a nivel personal. Así es que cuando yo me paro acá al frente a esta cámara y frente a ustedes, pues ustedes sientan que yo me estoy satisfaciendo personalmente con lo que hago, y por ello lo hago con todo el placer del mundo para llevar ese mensaje. Y tercero, para ustedes, porque pues para ustedes es el mensaje también, así como es para mí, es para ustedes, para que ustedes, escuchando la palabra de Dios, seguramente ustedes, uno, se arrepientan de sus pecados como yo debo arrepentirme de mis pecados, y dos, para que nos convirtamos y regresemos al redil, a la iglesia de Cristo, y así posiblemente seamos salvos al final del camino. Por ello es tan importante que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. La conversión de una persona llega en cualquier momento, a cualquier momento. Recordemos que ayer leíamos que Pablo era un judío y que estaba estudiando para ser un gran sumo sacerdote de los judíos, y por ello él pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir detrás de los que seguían a Cristo. Y yendo el camino a Damasco, una luz lo encegueció, y Pablo, Saulo, que llamaba Saulo, venía ¿cuántos años estudiando a los pies de Gamaliel para ser un sumo sacerdote? Llevaba mucho tiempo. Y ahí después, cuando pidió cartas para ir a Damasco, llevaba mucho tiempo persiguiendo la iglesia de Dios, persiguiendo, y a muchos encarceló y todo esto, dice la palabra de Dios. Así es que cuando le llega la conversión a Pablo, fue muchos años después. Mire que él trasegó primero en la iglesia judía y caminó por allí, escuchaba a los pies de la Gamaliel todas las enseñanzas de Moisés, de los 10 mandamientos, y él creía estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo no, en la iglesia de Dios. Él creía estar en esa iglesia y que esa era la iglesia, y efectivamente para el tiempo antiguo la iglesia de Dios era la que Moisés trajo en las 2 tablas que traía los 10 mandamientos. Esa era la iglesia de Dios. ¿Hasta cuándo fue la iglesia de Dios? Eso, hasta que Cristo llegó y murió en la cruz y resucitó. Hasta ahí llega ese Antiguo Testamento, hasta ahí, esa alianza llega hasta ahí. Luego ya viene otra iglesia, que no es que sea otra, sino que Cristo trae su propia doctrina y sus propios mandamientos, y esa es la que hoy día nosotros debemos obedecer, la doctrina de Jesucristo. Por eso Jesucristo da una orden y se debe cumplir. Que no, que a mí no me gusta, pues allá usted si no la quiere cumplir, pero Jesucristo no es tibio. O se cumple o no se cumple, y por eso lo dice, es que no recuerdo bien, en Mateo yo no sé qué, dice: hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien crea se salvará, y quien se resista a creer se condenará. Así es que ahí no hay un punto intermedio que diga algo diferente. Así es que hay que creer o no creer. Vamos a leer entonces, persignémonos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Gálatas 2, 2, 7, 14. Reconocieron el don que he recibido.
Esta es una historia muy bonita, pero está resumida. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles como a Pedro de anunciarlo a los judíos. Él mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres, y esto lo he tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, esto es Hechos de los Apóstoles. Gálatas, es una carta de Pablo a los Gálatas. Y cuenta una historia. Dice que habiendo pasado 14 años, eso significa, voy a hacer conteo. Ayer cuando Pablo recibió que Dios se le presentó, que de camino a Damasco y lo dejó ciego, y él se convirtió de Saulo a Pablo, se fue durante 3 años. Por allá por Arabia, estuvo durante 3 años predicando y luego regresó a Damasco y luego decidió subir a Jerusalén, y estando en Jerusalén, cuando estuvo en Arabia duró 3 años, sí, y subió a Jerusalén y conoció a Cefas, que es Pedro, y a Andrés, y conversó con ellos y charló con ellos y les contó todo lo que él estaba haciendo y les contó las maravillas que la gente decía: este no es Saulo el perseguidor de nosotros, el que estuvo asediándonos y encarcelándonos y todas las cosas, y daban gracias a Dios por la conversión de Pedro. Eso fueron de Saulo, de Pablo ya. Pasaron 3 años, ahorita dice que pasaron 14 años, o sea que ya van 17 años. Luego dice que pasados 14 años subió una vez más por una revelación que tuvo a Jerusalén, y allí durante esos 17 años que ya suman, les explicó en privado a los 12 discípulos de Cristo, los 12 apóstoles, les explicó todo lo que él había hecho con los gentiles, cómo lo recibían, cómo era su conversión, cómo atrajo a muchos gentiles a la iglesia de Cristo y todo esto. Y estos 3 hombres, y estos aceptaban con beneplacencia lo que Pablo hacía, lo que Pablo enseñaba, y dijeron: ve cómo es que Dios a usted lo mandó a los gentiles, entonces nosotros nos vamos a dedicar a predicarle a los judíos, usted a los gentiles y nosotros a los judíos. Pero en cierta ocasión, Pedro, Santiago y Juan se fueron para Antioquía a visitar a Pablo. Y estando allí, ellos con complacencia comían con los gentiles y les parecía todo agradable, todo bonito, hasta que llegaron ciertos judíos
a llamarle la atención a Pedro, Santiago y Juan. Y entonces le dijeron, venga, ¿cómo se le ocurre a usted estar comiendo con los gentiles si ellos no hacen parte del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios? Ellos no atravesaron el desierto por 40 años, ellos no se circuncidan, ellos no hacen parte del pueblo elegido de Dios. Y Pedro, en base a eso que ellos decían, se retrajo. Dice aquí que se retrajo, o sea que se hizo aparte. Y dijo, uy, ¿cómo así? Entonces yo estoy fallando. Sí, señor, usted está saliéndose del fuero de Dios, porque recuerde que nosotros somos pueblo elegido y tendríamos que circuncidarnos y todas esas cosas. Y él se retrajo, o sea que ya no volvió a comer con los gentiles. Y lo mismo le pasó a Santiago y a Juan, que le obedecían a Pedro. Que incluso hasta el mismo Bernabé, que andaba con Pablo, también comenzó a retraerse también. Y ahí es cuando se viene un enfrentamiento bravo. Reprensible quiere decir que lo voy a reprender. Y le ha pegado una azotada de palabras Pablo a Pedro, llamándolo de todo. No es que eres judío, no es que eres de Cristo. ¿Por qué tienes esa división? ¿Por qué estás dividiendo a los gentiles para un lado y a los judíos para otro? Si Cristo dijo que fuéramos una sola iglesia, sin distingos, que para Cristo todos éramos iguales. ¿Y usted por qué se está dividiendo? ¿Por qué está dividiendo? Es lo que está escrito acá. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, les acabo de anunciar, y es lo que está escrito. Como columnas, aquí dice, el don que he recibido Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres, y esto lo he tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él, o sea, enfrentarme con él, porque era reprensible, o sea, había que reprenderlo. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comían con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, víes a los gentiles y no a los judíos, ¿cómo fuerzan a los gentiles a las prácticas judías? Si no hubiera sido por la firmeza de Pablo, seguramente que el evangelio de Cristo hubiera fracasado, digo yo. Pero Pablo era un hombre de carácter firme y vio que Pedro, que es el sucesor de Cristo, estaba flaqueando con el evangelio, dándonos a entender a nosotros también esto, y lo voy a tomar muy en serio. A veces creemos que los sacerdotes, nuestros sacerdotes, a quienes amamos los católicos y los queremos por ser casi santos, porque así nos dice la palabra de Dios, que debemos tratarlos como si fueran santos, porque santo es el que los nombró. Nosotros los queremos y los respetamos mucho, pero si un sacerdote está haciendo cosas ilícitas, cosas que no son reprensibles, hay que llamarles la atención como laicos, hay que corregirles su conducta. Aquí me pasó a mí, en este canal, el padre William Mayor, que en paz descanse, se alió con el exalcalde Eugenio Rivera en aquella época, y los dos se amangualaron para cometer algo ilícito, y se apropiaron de un terreno que no les pertenecía y que supuestamente la ley les favorecía, y se amangualaron para delinquir, para quedarse con esos terrenos, y efectivamente así lo hicieron. Se salió el padre William de el fuero de que Dios le había dado por apropiarse de terrenos que no le pertenecían.
que en paz descanse el padre William, pero hay que llamarle la atención a los sacerdotes cuando ellos sean reprensibles. Hay que llamarles, hay que reprenderlos cuando se salen de ese fuero que ellos tienen, que es evangelizar y predicar y practicar lo que Cristo les ha mandado. Eso es lo que hoy Dios nos da a través de esta palabra, primera lectura. Vamos a leer el Salmo. Id al mundo, Salmo 116, 1-2. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y voy a sostenerme ahí un momentico para decirlo. Alabad al Señor todas las naciones, sin distingo de razas y nada de esas cosas. Alabadlo aclamando todos los pueblos, aclamadlo todos los pueblos. O sea que aquí Jesucristo le da la razón a Pablo. Sin distingos, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Como Pablo le llama la atención a Pedro y tenía la razón, y Pedro luego va a darse cuenta que él estaba equivocado. Vamos a leer el Santo Evangelio de Lucas 11, 1-4. Señor, enséñanos a orar. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos da una oración universal, una oración que todos los católicos del mundo entero la venimos practicando desde hace 2000 años. Y es porque uno de los discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Yo veo que usted se detiene a orar durante toda una noche, sube al monte a orar, y nosotros como que no sabemos orar. Eso nos pasa a todos nosotros. Y Jesús dice: sí, Señor, les voy a enseñar a orar. Ya, pero digamos así, pero él les dice, así como Juan nos enseñaba a orar, pero enséñanos tú que eres el Hijo de Dios. Y él nos da esta oración universal, una oración universal que si la leemos como, o la oramos, o la decimos como siempre la decimos, pues no tiene mayor sentido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y ahí mismo, como si fuera una oración común y corriente, la decimos. Pero esta oración, ojalá ustedes la practiquen en su casa, pero la reflexionen para que no sea tan simple. Y es que ese Padre nuestro que estás en los cielos significa una cosa muy especial, que es el primer mandamiento de los mandamientos. Amarás a tu Dios que es con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ese primer mandamiento es el que refleja Cristo aquí en esta palabra, cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, dándonos a entender que no hay otro Dios por encima de nosotros, ni por debajo, ni en la tierra, que no sea nuestro único Dios, y que debemos aceptarlo como nuestro Padre. Y dice aquí, venga tu reino, dándonos a entender que pedimos que Dios sea quien reine en esta tierra. Y cuando dice reine en esta tierra, quiere decir que reine en nuestro corazón. Jesucristo reina en esta tierra, pero reina sobre los que le creen y le obedecen, porque los que no le creen y no le obedecen, Él no reina sobre ellos.
Él no espera ni siquiera que ellos cambien. Bueno, Él sí espera que cambien, pero si ellos no le obedecen, Él no reina sobre ellos. Solo reina sobre los que le obedecen a Él. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan de la mañana, del mañana. O sea, que todos los días tengamos ese pan nuestro para comer sin ser ambiciosos, porque el hombre merece su paga. Nos dice, confórmense con lo que han de comer. Mirad que los pájaros no tejen, no hilan, no cosechan, y sin embargo Dios los protege. Mirad los lirios del campo, no tejen, no hilan, no cosechan, y Dios los protege y los viste. Por lo tanto, a ustedes que son los hijos de Dios, Dios les dará ese pan del mañana. Pídanselo con fe y Él se los dará. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Esa partecita es la más dura de esta oración, es la más dura, porque Jesucristo no dice, perdónanos nuestros pecados, y se detuvo ahí. Señor, todos los días pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero Él agrega la otra partecita difícil, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces aquí viene la partecita dura, que si usted no perdona, ¿cómo vas a venir a mí a pedir perdón por tus pecados? Primero, ve y perdona al que te ofende, y ahí sí ven y pide perdón por tus pecados, y así serás escuchado. Es una situación muy difícil. Nosotros somos muy buenos para pedir perdón, pero somos muy malos para perdonar a los que nos ofenden. Y terminamos con, y líbranos, y no nos dejes caer en la tentación. Esa tentación a la que fue expuesto Pedro, de desobedecer a Jesucristo cuando estuvo allá entre los gentiles en Antioquía. Y líbranos de la tentación. Tuvo que venir Pablo a reprender a Pedro, porque estaba fuera del Evangelio de Cristo, se había alejado, estaba siendo tentado por el demonio Pedro, y sin querer no se había dado cuenta, y por eso Pablo le tuvo que llamar la atención de que el Evangelio de Cristo era uno solo, era universal, y había que llevarlo a todas las naciones y a todos los pueblos. ¿Ustedes entendieron este Evangelio del día de hoy? Yo espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.